La noticia del día, presentada por Clínica Ores, odontología especializada. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. A mí te damos cambiado, a ti siempre activado. Te busco en la noche y te llevo para dormir. Pero a veces la boca llegarle, que me reparto todo. Yo podré darle champonera, yo podré darle champonera, yo podré darle champonera. Vale la puta de su cuando tú estás bien suelta y yo también estoy suelto. Vale, chapea que yo soy un experto, no te preocupes que yo no estoy muerto. Vamos a elegir el pueblo muerto. Estamos aquí cantando con mi gente de Santa Cruz. Canten conmigo el coro que dice el billete. La noticia del día, presentada por Clínica Ores, odontología especializada. Bueno, ahí está nuestro querido Gabriel, que estuvo trabajando del Miss Bolivia Tropics, se fue a cubrir el evento, el concierto de Nicky Jam. Bueno, no tuvimos nosotros promoción en el programa, no promocionamos ese concierto, igual, lastimosamente tampoco tenemos buenas noticias. Dice que el concierto es un fracaso total, no hubo gente, no llenó donde se presentó, que fue en Sonilú, y también no hubieron bailarines, dice, dentro del concierto. Eso es lo que no me agrada mucho el tema de los bailarines, porque mayormente los reggaetoneros que vienen, aunque no sean tan conocidos, siempre traen muy excelentes bailarines y hacen un show espectacular, que la gente no solo vea al cantante, sino que vea el trabajo de los bailarines, porque un concierto, para mí, sin bailarines no es concierto. Pues justamente también se dice que el concierto duró 1 hora y media y justamente cuando él cantó su última canción, que fue Hola Bebé, si no me equivoco, salió del escenario y no volvió más. Entonces la gente abucheó bastante, pedía que vuelva a salir, que cante una canción más, una de sus canciones conocidas, pero no lo hizo, no volvió al escenario. Fue muy corto, comentaban que fue un concierto bastante aburrido por el hecho de que no habían bailarines, el público estaba como que un poco apagado también. Claro, lo que entonces, pasa, claro, Karencita, lo que pasa es que todo tiene que ser algo de ambas partes, ¿no? Si bien el cantante no le pone esa chispa, ¿cómo van a querer que el público reaccione, ¿no? Ahí, como veíamos en las imágenes, el público totalmente pasivo, nadie saltaba, nadie la pasaba bien, al igual que el cantante. Bien, es como dice Armando, en un concierto sí o sí tiene que haber por lo menos una persona que haga show, aunque no bailen, o algo que implementen en el escenario para que llame la atención y la misma gente se anime, ¿no? Para bailar y esas cosas, para animar igual al cantante. Pero en este caso se veía todo ahí. Si no tenían presupuesto para traer bailarines, acá hay escuelas de bailarines, la verdad que chicos muy talentosos y que podrían fácilmente poder estar. O podían invitar a Maite Flores, ¿no? Faltó para su torneo. De bailarina exclusiva y DJ show. Ella no puede bailar con otro cantante. Bueno, porque la verdad, deja mucho que. Parece que no solamente el presupuesto faltó.